GBA Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, Economía Digital, con la participación especial de la doctora Patricia López López, quien es licenciada en Derecho por la UNAM, doctora en Derecho por la Universidad Panamericana, doctora en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, España. Cuenta con especialidad en Derecho Tributario Internacional. Asesora del consejero independiente de Pemex, catedrática en la UNAM, en la Universidad Panamericana y en diversas instituciones en el interior de la República. Reconocimiento a la trayectoria profesional por 20 años otorgado por el Colegio Mexicano de Abogados. Integrante del cuerpo de árbitros para los trabajos que se publican en la revista Praxis de la Justicia Fiscal y Administrativa del Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Expositora en diversos cursos organizados por diversas instituciones como la UNAM, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, entre otras. Ha publicado para la revista Consultorio Fiscal y es coautora de libros como Estudios Jurídicos en homenaje a Eduardo Martínez de la Vega, Mitos Fiscales, entre otros. En la conducción contaremos con la participación del maestro Carlos Orozco Felgueres. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a los que nos ven, nos oyen en un programa más de los mejores fiscalistas que amablemente hacen el favor de invitarme a conducir y que además amablemente me dejan invitar a personalidades del área fiscal como tú, mi querida Pati. No, ni me digas, para mí es el honor siempre, de verdad. Orgullo, orgullo. Maravilloso que estés con nosotros. Casi se nos va el programa ahí con la ficha curricular, ¿verdad? Pero bueno, quisimos hacerlo lo más extracto posible para no perder el tiempo porque tenemos mucho que platicar con esta reforma de economía digital y que, bueno, ¿qué nos platicarás de este? Sabemos perfectamente que el gobierno, y a través de su órgano recaudador o a través de ese órgano del SAT, pues detecta, ¿no? Detecta que es que hay un negocio digital, que no necesariamente cuentan con un establecimiento permanente en México, pero que hay mucho usuario, hay mucho intermediario y que las plataformas digitales cada vez son más y mejores en el mundo, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, pues qué mejor que tú para que nos platiques de esta propuesta del Ejecutivo, que además hay que comentar que hoy se publica. Hoy apareció publicada en el Diario Oficial la Ley de Ingresos, ya todo empieza a cristalizar lo que veíamos y debatíamos hasta hace unas semanas, hoy es realidad. Exactamente, y entonces entramos el 1 de enero con unas disposiciones y esto entramos creo que a partir del 1 de junio. Del 1 de junio está hasta ahorita el periodo de vacatio legis, pero ya veremos porque falta mucho por instrumentar. Falta mucho por instrumentar. Hoy me parece que lo único con lo que contamos a lo mejor es que si ya no vienen tributando... se van del RIF. Se van del RIF. Ese es el comentario no escrito. Se van del RIF y los que no tienen presencia ya en México pues tendrán que tener presencia. 29 ¿verdad? días porque es diferente el 1 de junio al 30 de junio. Dependiendo, si ya vienen haciendo operaciones, pues está su entrada en vigencia en una fecha diferente a la fecha que está aplicando. Platícanos porque esto es una... Pues por supuesto hay que saberlo, hay que entenderlo. No. Hoy también contamos con una sola regla en resolución miscelánea. Que esa es realmente la fuente, diría yo, de la que abreva todo. Pues es la regla 3.11.12, la que se publicó el pasado 30 de noviembre del 2019. Eso. Creo que a ella le debemos estar ahorita en la situación en la que estamos. Pero bueno... Es tu programa. Muchas gracias. Entonces, platícanos. ¿Qué sigue? ¿Qué hay? Primero ¿Qué no nada, hay? Yo quisiera decir, y participé en un trabajo hace muchísimos, digamos, meses, no puedo decir tantos años, pero hubo un tema de coyuntura que convocó la Suprema Corte conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Jurídicas por parte de la doctora Elvia Arcelia Quintana. La idea en aquel momento era hacer un reconocimiento al Código de Comercio por sus 125 años. Y cuando se trataba de ver hacia el pasado, ¿qué nos aportaba el Código? No hay otra cosa sino el reconocimiento del comercio electrónico. Entonces, estamos ya prácticamente hoy, 2019, a 19 años de que reconociera la práctica comercial en el Código de Comercio. Eso hizo que naciera por primera vez la firma electrónica avanzada. Correcto. Que permitía entonces tener comunicación entre los comerciantes para actos de comercio. Eso creo que fue
un parteaguas, digamos, de la legislación nacional, no la parte de que llegue a la materia fiscal. De eso me ocuparía posteriormente cuando se hace la primera reforma que reconoce medios electrónicos, en el caso del Código Fiscal, que es aquella reforma emblemática del 5 de enero del 2004, cuando ya se dice que hay dos tipos de promociones, las que van en medios electrónicos y cuando se conserva el escrito tradicional. Y de 2004, con un artículo transitorio, que era el segundo transitorio de aquella reforma, determinaba que no iba a entrar en vigencia hasta que el Servicio de Administración Tributaria no determinara para qué contribuyentes iba y para cuáles no. Pensábamos que iban a hacer todas las actividades empresariales, agrícolas, pesqueras, silvícolas, los agapes en general, a los cuales se las iba a dispensar ello para no tener que hacer sus actos a través de medios electrónicos. Y quedó dormido porque pues en realidad se quedaron con esos dos contenidos. Tuvimos que avanzar tantos años hasta el 9 de diciembre del 2013, en el que se publica ya una reforma mucho más compleja que ya traía buzón tributario, que ya traía revisión electrónica, y entonces ahí es cuando ya se construye el camino. ¿Hoy qué se hace? Lo que se hace ya es reconocer que son hechos, en muchos de los casos, que ya estaban aconteciendo. Eso es lo primero que me gustaría dejar sentado. O sea, no es que el legislador vaya a grabar por primera vez o que digan bien, no, o sea, los hechos imponibles en IVA se actualizan. No podemos negar que se enajenen, no podemos negar que otorguen uso o goce temporal de bienes, no podemos negar en el caso de Airbnb o prestación de servicios. Lo que están haciendo ahora ya es reconocer, digamos, la forma que se instrumenta para poder llegar a ellos. Os hago un recorrido porque tampoco es así. Mucha gente dice, por primera vez, creo que no. Hay un camino andado de muchos años, pero que el mismo reconocimiento de debilidades culturales, económicas, pues no había llegado a cristalizar tanto como hoy lo tenemos. ¿Qué propone el Ejecutivo? El Ejecutivo, bueno, para esto hay 3 reformas importantes. Una que presentó el año pasado el grupo parlamentario de Morena, en el que introduce un elemento que para mí es una gran deuda con la que se quedó la reforma del Ejecutivo, que es la interfaz digital. Hey. ¿Por qué el concepto de la interfaz digital? Porque la interfaz digital es el contexto de del lenguaje que acuña la OCDE. Entonces tendríamos que ponernos en ese lenguaje, y por interfaz digital dice, corresponde a cualquier tipo de programa informático, incluidos sitios de internet o aplicaciones que permitan el intercambio de información con el fin de ofrecer un servicio o un bien subyacente. Aquí hablamos de otro concepto en la propuesta del Ejecutivo, que son las plataformas tecnológicas o las plataformas de información. Entonces creo que es un pendiente. Esa reforma del grupo parlamentario de Morena nos debía mucho, pero sí consideraba la interfaz digital. Después de eso, ya casi llegando la propuesta del Ejecutivo, antes del 8 de septiembre, hubo una propuesta del diputado Ramírez, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuellar. Una propuesta, desde mi perspectiva, lo más acabada, perfecta. ¿Por qué razón? Porque esa se dirigía solamente a reconocer lo que ya estaba y iba dirigida al impuesto al valor agregado. ¿Por qué solo dirigida al impuesto al valor agregado? Bueno, porque nosotros sabemos... Porque el servicio se estaba prestando en México. En México. Y ese acuerdo también ya había llegado la OCDE, Okay. el lugar en donde se reciba la prestación del servicio, sin modificar los hechos imponibles que están determinados en el artículo 1 de la ley de IVA, y sin tocar la parte del impuesto sobre la renta, que la siguiente parte, la presentada por el Ejecutivo Federal el 8 de septiembre de este año, pues va dirigida, yo diría, en 3 aspectos. El primero, al IVA, porque lo relaciona, aun cuando decimos es primero el impuesto sobre la renta, en el caso del artículo 113A, la liga al concepto que está establecido en el 18J de la ley del IVA. Entonces van ahí como hermanadas, pero por otro lado también tenemos la reforma que implica al Registro Federal de Contribuyentes, el propio artículo 27, que es la novedad también de este año. Para este año, y lo vamos a ver en los siguientes días, el artículo 27 se cambia totalmente, con ideas, aproximaciones, elementos que conserva, pero realmente es ese entramaje de esas 3 disposiciones. Entonces yo no puedo entender aislada renta, ni tampoco puedo entender aislada IVA, aunque IVA, diría, es la que soporta las mayores obligaciones para las personas que reciben ingresos provenientes de estas plataformas, que si hubiera sido el lenguaje correcto, hubiera sido a través de interfaces digitales. Entonces es varias disposiciones, no una sola.
Bien. La crítica yo lo haría que tú me referías hace un momento. Dirigémonos un poquito a la iniciativa del Ejecutivo. La iniciativa del Ejecutivo trastoca estos 3 temas, pero considero yo, que el impuesto sobre la renta aún no debería haber sido tocado hasta no esperar el trabajo que está por hacer o por terminar de hacer la OCDE en el tema de la acción 1 BEPS, en el que hace el reconocimiento justamente a la digitalización de la economía. Entonces, ese sí tendríamos que esperarlo. ¿Por qué razón? Y lo veo tan grave. Porque en la reforma del Ejecutivo lo único que yo advierto es la legalización de la resolución miscelánea. ¿Qué quiero decir con ello? Que como bien tú dijiste al inicio, el primer intento ya por normarlo, no regularlo aún estaba en la resolución miscelánea publicada el 30 de noviembre del año pasado. ¿Pero qué decía esta? ¿A quién castiga? Solamente a los prestadores del servicio, a los choferes, Así claramente. Es. Y eso no creo que sea el castigar al que menos se lleva la riqueza. Realmente la plataforma... Pues no persigue el ingreso. No, pero hay otros datos importantes del Foro Económico Mundial que quedaron descritos en la reforma, en la exposición de motivos del diputado Ramírez Cuellar. Y el Foro Económico Mundial dio una información importante para saber qué tanto mercado tenían este tipo de empresas. Y hablaba de que empresas importantes, para poder llegar a alcanzar una valuación en 20 años, llegaban para $1 billón. Eso se transforma a empresas como Google, que desciende mucho de 20 a 8 años, y a Snapchat y a Uber les cuesta solo 4 años valuarse en $1 billón. Entonces estamos hablando de que esto es impresionante. Entonces no puedo decir que voy a castigar, o el que me importa grabar es el chofer que obtiene. Bueno, veamos las reglas de las tasas de resolución miscelánea. Ingresos, el más alto hasta 50,000 pesos con una tasa del IVA del 8% y un ICR de retención, al 9%. Descienden en el proyecto del Ejecutivo, pero dices, estás cobrando sobre... Sí, cuidas los centavos, estás dejando en los pesos. Entonces, sí, claro. Al menos, diría yo, no debía haberle ocupado tanta atención el tema de renta, pero sí irse a lo que sí podía hacer, y lo que sí podía hacer es poder grabar en el impuesto al valor agregado. A ver, pero aunque aquí, no gana riqueza, pero tengo la actividad que se realiza y puede ser la que recibe, el que presta el servicio, como el que se vale de la plataforma, o pensar en un impuesto especial como lo hizo Francia. Sí, me llama la atención porque, a ver, estaba pensando en un establecimiento permanente digital. Sí. La cuestión es que todavía no puede ser con ese concepto a la luz hoy. Porque, ¿qué pasaría? Las que ya tienen presencia seguirán. Y van a seguir, porque el negocio es buenísimo. Pero las que no tienen presencia... Pues a lo mejor llegan pese a todo. Porque el mercado es muy suculento. Es muy suculento y no está siendo visible. Pero además hay una declaración terrible que se sigue conservando en la reforma. La resolución miscelánea, y hoy lo sigue diciendo, la ley dice: las personas morales residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras a que se refiere el primer párrafo de esta regla, deberán solicitar su inscripción al RFC exclusivamente con el carácter de retenedor. Maravilloso. El mundo es maravilloso para ellos. Sí. ¿Tienes más obligaciones? Pues no. Solo date de alta. Claro, hay un aviso porque te están capturando. Para el momento en el que la directiva establecida en atención al a la directiva establecida en BEPS te diga: hoy para estos efectos alcanzamos tal consenso, que eso es lo que se está esperando, un consenso mundial para poder determinar el tema del establecimiento permanente y que sea un concepto común a todos los áreas impositivas en el mundo, para que no le estés peleando. ¿Por qué razón? Porque tendrá que ser acorde a los tratados para evitar la doble tributación. Eso es lo que subyace. Y por eso dice no al impuesto sobre la renta, sí al impuesto al valor agregado, pero le tienes que dar muchísimos más elementos. Y quedó intocado, y diría yo igual. O sea, lo perdona. Lo perdona. O sea que para efectos de impuestos sobre la renta, al que va a perseguir es al usuario o al intermediario. Yo diría al que preste el servicio.
Y el que presta el servicio es el chofer, porque él es el que le va a cobrar al que recibe Ok, el servicio. pero a través de retención. Y esa retención, quien conoce el tema de la contratación es la plataforma, y la plataforma solo va a hacer la retención correspondiente al chofer. Y eso pero es lo solo que van a repercutir en el precio. Ajá. ¿Y qué otro elemento trae que subyace, que lo anunciaste muy bien desde el inicio del programa? Le voy a quitar el régimen de incorporación fiscal, porque ahora sí lo voy a ver tales como es a la luz de sus ingresos, con sus demás ingresos, sin tomarle en cuenta que provenía igual de un régimen de incorporación fiscal. De hecho, la reforma trae los dos casos. El que está como RIF, que sale prácticamente, y el que ya no puede llegar como RIF porque estaría en el caso de prestar los servicios a través de plataformas digitales. Y si además el RIF trae salarios, arrendamientos... No, pues lo ves integral. E intereses. Lo ves integral. Y que al salirte del régimen de RIF también saldría esos otros ingresos integrados. Entonces, es un cambio bastante, pero ¿a quién estás castigando? Al que recibe la menor riqueza. Y los que son 2 millones de pesos al año. Millonarios siguen, entre tanto, con un gran beneficio. Y un gran beneficio que no solo le pega a la imposición de carácter federal, porque los hechos imponibles los actualiza para todos. Me queda claro que hay entidades federativas, como el caso de Quintana Roo, que ha visto mermar la actividad turística a través de los campos que ha capturado Airbnb. Entonces a la gente le sale muchísimo más económico, además dispone de un mayor lugar y tiene una mayor visualización del lugar en donde va a estar hospedándose a través de esta plataforma. Y entonces la gente que ha gastado, ¿verdad?, los inversionistas en el desarrollo no está parejo. No está parejo. Y esos son visibles para el impuesto sobre hospedaje, que también es otro. Ellos se han sentado a negociarlo y ellos conjuntamente con la ciudad son 2 de los gobiernos de entidades federativas que antes de esta reforma ya se habían sentado con las plataformas para empezar a sentarlos y decirles, me tienes que pagar. O sea, no porque seas una plataforma vamos a decir que estás exento del impuesto sobre hospedaje, pero nos faltan muchísimas más entidades federativas, yo diría las que tienen litorales, pero no solamente pienso en eso. Hoy caminas por las calles en la ciudad y hay departamentos que he visto en varias colonias en las que se dan en arrendamiento a través de Airbnb. Sí. O sea, y se suben a una plataforma para tener acceso a esta prestación de servicios. Y ese caso sí no lo he visto. Ok, entonces, ¿qué le faltaría a la reforma? ¿Qué le faltaría? Lo primero es, yo diría es urgente, inclusive si estos resultados que da la OCDE en el año que entra fueran tempranos. Acabamos de recordar que la última sesión que tuvo en el mes de mayo también se pronunció porque esperáramos al 2020, que si se da merecería una reforma a medio año, inclusive me atrevería a decirlo. ¿Por qué? Porque no está el piso parejo. Sí. Y lo que se necesita hoy son recursos. Entonces, canalízalos a donde sí puedes obtener y además, en aras del cumplimiento a los principios constitucionales de un trato equitativo, de la debida proporcionalidad, del concepto de la generalidad de la ley y de la igualdad, tendrías que tenerlos a todos. Y a los que se hacen más ricos, pues es una oportunidad para el Estado bastante importante. ¿Hay indicios de inconstitucionalidad? Yo diría que sí. Yo diría que sí. ¿Por qué razón? Porque si tú comparas el concepto de la riqueza que se llevan las plataformas frente a la mínima riqueza que generan los choferes con una obligación, al haberlo sacado también del régimen de incorporación fiscal, hay un trato inequitativo. Diría que ese es patente. Máxime, el chofer sí lo das de alta con todas sus obligaciones y a la plataforma la das de alta solo como retenedor puro. Imaginemos el concepto al que estamos llegando. Si yo le digo que es retenedor, ¿a quién es a quien veo como retenedor puro? Por natural, Estado. A ese grado lo estoy poniendo. Yo veo el registro federal de contribuyentes de la Ciudad de México, viene como retenedor puro por el tema de sueldos y salarios del título 4, capítulo 1 de la Ley de Renta. Tendría otra obligación solamente por la facturación que hacen en el cobro del agua cuando va a uso no doméstico, la tasa del 16%, la otra del 0 va, pero también lo manejan y las estructuras, casi todas las entidades federativas van a que ese tipo de organismos de agua se vaya a esquemas de descentralización, entonces traen su propio registro federal de contribuyentes y los de las entidades o municipios a que correspondan, muchos de ellos van como retenedores puros. Yo le diría que le estoy dando el trato del Estado. Sí.
Eso se el me trato hace, del Estado. Eso se me hace un tema grave. ¿Por qué razón? Porque el Estado, si bien es que recibe recursos en cualquier nivel de gobierno, son recursos que tienen otra razón de ser porque vienen del presupuesto de egresos de la Federación. Ahí son vistos a la luz de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, son vistos como ejecutores de gasto, aunque reciban partidas. No tienen ese concepto. Y los estoy poniendo al mismo nivel. Desde la resolución miscelánea a mí se me hizo un caso de verdad terrible que el Estado reconociera que baste solamente con que se les dé el carácter de retenedores puros. Creo que NIVA debía haber entrado y debía haber grabado a la plataforma o buscar, desde luego, un impuesto especial como lo ha hecho Francia. Creo que la experiencia, también el tema de que la OCDE, desde las directivas y también la Unión Europea en 2017 dejaron sentado el límite, pero también la posibilidad, pues hemos visto estados que han decidido irse por un impuesto especial o se hubieran ido a IESPIS, ¿no? Hay impuestos especiales que no tienen mucha razón de ser, aun cuando están justificados a través de fines extrafiscales, como el impuesto al alto consumo calórico, pues hubiera buscado uno a la plataforma, aunque fuera pírrico. Pero si estás hablando de operaciones que valen miles de millones de pesos, con un mercado que cada vez es más amplio, pues ponle un concepto específico en un especial. Eso hubiera atemperado los efectos de una carga excesiva a quienes prestan su servicio, porque además hay otra cosa. Quien se lleva el desgaste más grande, ¿quién es? Los choferes. En el caso del del transporte, porque hay 3 sectores a los que va dirigida la reforma. Va solamente al sector de transporte de personas, transporte de alimentos, que sabemos los nombres de las empresas, ya no le decimos más para no hacerle publicidad. El tercer caso va el tema del hospedaje y el cuarto a la enajenación, que ahí está bastante sectorizado. Pero hay estudios de la CEPAL que amplían el concepto muchísimo más. Cuando hacíamos los estudios, a mí me tocó trabajar en el equipo del diputado Ramírez Cuellar y veíamos todos los aspectos que puede ser. Vienen tanto servicios educativos a través de línea, vienen servicios de albañilería, de arreglo de casa, o sea, vamos a ver plataformas en lo que resta en adelante de todos los servicios que hoy compramos o conseguimos a través de otras formas. Entonces, es abrir un universo. Brasil los tienen determinados, servicios para arreglos de casa, servicios de arquitectura, servicios educativos, servicios médicos, para consultar al médico a través de una plataforma y que te dé un diagnóstico. Sí, ahora también habla que si no hay RFC va a haber una retención del 20%. Del 20%, ¿no? Que es una retención también un poco... No, pues para el nivel que puedes obtener, me imagino, del mismo prestador del servicio, ¿no? Del servicio. Porque aquí el que nos interesa es el dueño de la plataforma. Es el dueño, no los que le coadyuvan a prestar el servicio. Claro. Y que esos son los que, y digo, pongo ese caso como el más patético, no el caso del otorgamiento uso goce temporal en plataformas como Airbnb, sino porque aquí quien lleva el tema del riesgo lo tiene el chofer. El tema del aseguramiento, el tema del mantenimiento, o sea, el activo, que es el coche, un cúmulo, es el auto. El activo mismo y la depreciación que no es de la plataforma, que sufre ese vehículo. Y entonces al que tiene más carga es al que le das el tratamiento de ser el sujeto, el cautivo, al que le haces la retención, al que lo sacas del RIF, o sea, es el que está soportando todo. Y la plataforma intocada. Date de alta, sí, como retenedor puro. Cumple los efectos de cumplir las retenciones para efectos de las personas que realizan el trabajo. Pero el cúmulo de la riqueza, por eso te digo, quizá haber pensado en un impuesto especial. No sé si no daría tiempo, no sé si no quisieron comprometer el tema de acuerdos internacionales, pero aún así, si he visto y se ha visto que hay otros países que lo pueden hacer, hubiera sido el caso de México, creo que un buen caso de entrar, sobre todo por el número de transacciones que se manejan. ¿Crees que en este primer semestre lo hagan? Yo diría que debíamos estar muy atentos. Si la reunión como se da en la OCDE, que se dio el pasado mes de mayo, se llega, ellos acordaron que esperáramos hasta el 2020 y en respeto total a los temas de convencionalidad, fuera la resolución tomada por la OCDE para la determinación de establecimiento permanente en estos casos de interfaces digitales, tendrían que esperar una reforma medio año. Y es lo correcto.
Lo correcto. Creo que es lo correcto. Atemperaría los efectos porque estamos considerando que entraría la reforma para el mes de junio. Me detengo un poquito, ¿por qué razón? La reforma, y lo comentaron cuando acudimos en aquella reunión a la que tú convocaste en ceremonia para el gran maestro López Padilla, comentaron justo lo de la reforma que atraía el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, porque estábamos justo en la coyuntura de que se estaba por presentar, se había presentado el jueves y justamente la ponencia en esa ocasión fue en ese sentido. Recuerdo que fue muy específico el ponente en decir: esta reforma me parece muy buena porque toca el tema del impuesto al valor agregado sobre las actividades de las plataformas, pero hay un defecto que le veía y creo hasta ese momento también tuve esa visualización. Falta haberlo consensado con el sistema financiero mexicano, porque se hablaba de una retención específica que iba a ir colgada de la plataforma unida a través del sistema bancario mexicano, porque además reconocemos que todo ese tipo de transacciones se hacen a través de plataforma con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. No hay efectivo. No hay efectivo. Entonces son operaciones que las puedes capturar de inmediato y en ese momento haces la retención y la subes. Ya no tendrías ni siquiera que molestar a la plataforma. El problema también es que tienes que sentar al sistema financiero mexicano para que ese mismo concepto pudiera arrancar. ¿Y él fuera el retenedor? Y él fuera el retenedor. Pues no puede ¿Por qué ser. no? Claro que sí. No, ahora estábamos viendo las pruebas días anteriores en las cuales pues ya solamente pagando con tu tarjeta de crédito, lo acaba de anunciar el Servicio de Administración. Se va a ligar al RFC. Se va a ligar al RFC y te van a expedir tu factura, que le va a servir para otras cosas, porque el problema que ya nos anunciaron es que pues te van a capturar de cómo compras y el dado caso de una discrepancia o que estés gastando más, eso tendremos que tener mucho cuidado. Pero lo pueden hacer, entonces el sistema financiero además, ¿quién le da la autorización? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo pueden hacer, lo que quiere es que alguien se lo integre. Exacto. Y el costo, ganan muchísimo. Entonces, ¿qué es? Pues simple y sencillamente hacerle esa retención y va directo a la cuenta de la TESOFE y lo que queda de remanente a la plataforma. Y capturas. Creo que ese, si me preguntas, y lo retomo de nueva cuenta, ¿qué nos debe la reforma? Creo que realmente agravarlos, pero no considerando los casos en los cuales tienen que abstenerse, porque la palabra creo que es correcta, la abstención al respeto a los acuerdos y al tema de la convencionalidad, hasta en tanto la OCDE no determine el concepto de establecimiento permanente. Entonces, apuéstale al impuesto al valor agregado, pero un piso parejo, que sea tanto para plataforma como para los choferes. Ok, pero ahí le vas a pegar al usuario. Y no es una riqueza, me queda muy claro, y también era una pregunta de los medios, porque este proyecto fueron a la par la Prodecon conjuntamente con la Comisión de Presupuesto de la Cámara. Y la pregunta cuando se presentó a los medios, porque se hizo una presentación a medios, la mayoría, todos los periódicos preguntaban y medios de comunicación, ¿y a quién se la vas a cargar? Claro. Yo diría, no, es parte de una absorción de un gasto. Ya te hiciste rico bajo los conceptos del Foro Económico Mundial. Si lo absorben, estoy de acuerdo. Tienes que tener. Si no, lo van a repercutir en el precio. Esa es la otra. Y todos llegaban al punto común de decir, ¿qué va a pasar? Lo vamos a tener que pagar nosotros. Pero era un momento para sentar a las plataformas y decir, oye, te he dado ¿cuántos años? 5, ¿de paraíso qué? No quiero decirlo, paraíso fiscal, sí, pero claro. es un paraíso. Te has hecho millonario, pero además no es despreciable. Tu ganancia se va a ver mermada porque 16% cuando te haces rico, sin más insumos y manteniendo una plataforma, es creo que un tema de justicia. Sí, claro, y no hay evasión. No, y no hay evasión. Esa para mí es la fórmula mágica. ¿Cómo ha venido? Y no porque haya trabajado esa reforma y haya estado en ese equipo, pero de verdad, en conciencia, creo que era una mejor iniciativa porque no estaba afectando tanto a los choferes y que daba en reconocimiento a lo que sí puede hacer hoy el Estado mexicano en el concepto del impuesto al valor agregado, que cumplía con las promesas de campaña anunciadas por el titular, porque eso también había que empatarlo. Pues no, porque los hechos imponibles ya están ahí. No es que fuera a modificar el artículo 1. Lo que le iba a dar era el entramaje de disposiciones necesarias. Inclusive se había pensado en una figura establecida en la fracción 17 del artículo 26 del Código Fiscal por responsable solidario.
perfecto, eres responsable, solidario. ¿Quién? La institución financiera en caso de que no la hagas. Sí, en el caso de que el chofer o lo que sea no lo retenga. Ajá, entonces, pero ya lo tienes instrumentado desde la formalización que caminaba en el sistema financiero mexicano, porque te digo, algo también tenemos claro, toda esta clase de operaciones va sobre el sistema financiero. Para poder darte de alta la página necesitas o tarjeta de crédito o débito. Y ahí es una gran ventaja. Y es una gran ventaja. Pues sigue la ruta del dinero. Sigue la ruta del dinero. Y encontrarás y facilidad administrativa. Al beneficiario efectivo. Exacto. Y además con una facilidad para el tema del fisco. No, pues te va a llegar directamente a la fuente. A la TESOFE. Desde el momento en que se hace la transacción se parte y este ingreso de este lado y este a la tesorería. No se tomó, por eso te digo, considero que debe de retomarse. Está ahí, salió publicada en la Gaceta de la Cámara de Diputados. Deben de retomarse. Hay ciertos elementos para no sentir que en esta reforma el castigado siempre va a ser el más vulnerable. Porque en la otra propuesta tú me decías, ¿y a quién se lo van a trasladar? Al público. ¿Y acá a quién se lo trasladas? Aquí no se lo trasladas a nadie. Aquí la obligación queda solamente certera. La retención en IVA y la retención en renta va dirigida solo al chofer. No, y van a acabar pagándolo los asalariados que no tienen deducciones. También. Sí, porque además es una práctica común, es una forma de empleo. Yo lo he visto inclusive que hoy día constituye el poderse dar de alta a este tipo de plataformas para prestar los servicios de gente que tiene un empleo establecido. O sea, es la gente que igual no le alcanza o se compró un coche y necesitas una forma de hace en otras horas. Te puedes encontrar a profesionistas prestando el servicio, como a gente que pone los coches y contrata choferes y los da de alta. Es un negocio por donde lo veas. Es una fuente de empleo si lo quieres, y por otro lado, para las personas físicas desde asalariados es un tema de otros ingresos, que ahorita no lo visualizan mucho. Cuando estén presentando, digo, los que han estado trabajando y que presenten su declaración y que vean acumulados sus ingresos, te aseguro que por mucho su retención que le haya hecho de asalariado es mucho menor contra las retenciones que trae, y tendría que presentar declaración anual con saldo a cargo. Casi me puedo adelantar a ese caso. ¿Y estarán preparados para afrontar una declaración a cargo cuando solamente están en salario? Pues en un agente de salario mediano que la otra parte de su ingreso la logra obtener a través de esta prestación de servicios. Es algo muy común. Creo que el problema es grave. Oye, ¿cuándo graba la retención del 50%, por ejemplo? Es el caso más alto que tenemos, la del 50%, que puede ir hasta déjame, esa la traigo por aquí porque es complejo el concepto. La del, llega hasta el tope, en retención, la primera, servicios de transporte de 5, tasa de retención 2, más de 21,000 hasta 8%. En hospedaje está muy tranquilo porque es tasa de retención del 2%, correcto, hasta 35,000 pesos con una tasa del 10%. Y el tercer caso, que era donde habíamos especificado a lo que iba dirigido, más de 100,000 pesos, una tasa de retención del 5,4%. ¿Me decías del 50? Sí, hay una retención de la mitad. Ok, de la mitad, sí, de sus ingresos, pero me iría, digamos, a los tres casos generales, ¿no? Que la tasa, pues son muy homologados, porque si vemos la resolución miscelánea, recordamos que la resolución miscelánea estaba en una tasa en IVA en 8%. El del 50 era para residentes en el extranjero que no tenían establecimiento permanente en México. Sí, que esos, la mayoría son, porque aquí te encuentras oficinas. La mayoría son. La mayoría tienes oficinas en Reforma, etcétera, Así pero es. tampoco las puedes considerar establecimiento permanente por el desarrollo de la actividad a través de la plataforma. Bueno, te decía que sí, deberíamos de evolucionar a un tema, establecimiento permanente como lo tenemos, no. Pero para estos efectos se le dará un establecimiento digital, haciendo esto. Como un lugar de localización. Como un lugar de localización. Creo que, los problemas en ese sentido, desde quién comparte el ejercicio de la soberanía para la imposición, han sido añejísimos, ¿no? El caso, por ejemplo, de los cruceros que circulaban por el Mediterráneo, aunque no conociéramos todavía las interfaces digitales, era
el crucero, de qué bandera es, en qué territorio va circulando, quién es, de a quién le pertenece. O sea, había muchos criterios y eso se han venido solucionando a lo largo del tiempo. Recuerdo a mis maestros españoles que decían el problema de las máquinas tragaperras, ¿no? Las que caen monedas y en dónde se da el tema de que graben los ingresos que perciben estas empresas, porque además, aunque el barco fuera de determinada nacionalidad, la compañía que era dueña de las máquinas tragaperras era de otra nacionalidad diferente y además circulaban por el mar Mediterráneo. Sí. O sea, puede ser un problema añejo, aun cuando en otro tipo de conceptos. Oye, esto se complica porque son plataformas que no tienes localización. No, son intangibles. Son intangibles y que puedes comprar productos de... Te gustan las pastas de dientes Marvis por muy fashion y las adquieres aquí y entonces, ¿desde dónde viene la operación, el gasto de traslado? Y tú las recibes en tu domicilio y se lo debes a la plataforma. Y una te lo cobra en un país y otra te lo entrega en otro país. La prestación del servicio y aparte trae la imposición. Sí, me queda claro que en un impuesto directo está complicado porque tienes que seguir dónde se queda la ganancia. Y son partes, pequeñas partes de que cada acto, digamos, trae en sí. La compra, el traslado, el empaquetado. Y ellas van a querer siempre estar ubicadas como residentes en un lugar donde tengan una optimización de la carga. Desde luego. Por eso es que el trabajo de la OCDE ha sido tan difícil, pese a las directivas establecidas desde 2017, no ha sido el tema más fácil. Es el que han ido reservando, pero el primer punto BEPS es el que determina la digitalización de la economía. Entonces sabes conjuntamente que tienen que ir todos la acción los países. Por eso te digo, o sea, no pasas de la 1, porque la 1 como acción es la que te dice. Es la acción 1. Es el reconocimiento de la digitalización de la economía. O sea, la declaración es para todo el orbe. Pero así está el tema. Para poderlo zanjar no es fácil. Entonces, los que ya tienen EP, me queda claro, sí, ellos están aquí. O sea, me queda claro que Uber ya tiene establecimiento permanente, ¿no? Sí, o sea, bueno, ya las marcas. Ya las marcas. O sea, pero los que no tienen, pueden no tenerlo, pero convertirse en retenedor. O sea, esa es la puerta abierta. ¿Sí? O sea, y entonces decir, bueno, pues entonces nada más retengo a través del prestador o del intermediario entero a el servicio de administración. O del intermediario que a lo mejor cobra por mí, ¿no? Exacto, a tributaria, y el otro tiene las obligaciones de acumularlo, porque no se está viendo solo con ese ingreso. ¿Qué obligaciones tiene ese? ¿Qué obligaciones tiene? Bueno, de suyo. Me parece, la primera... Ahora, se tiene que inscribir en el RFC. No, a la plataforma no te daría acceso si no tienes. Lo primero que te piden, y desde antaño, aunque no hubiera nacido esta resolución miscelánea que hoy los hace visibles, lo primero que le pedía las plataformas era que estuvieran inscritos al Registro Federal de Contribuyentes. Eso era lo primero. Luego, tramitar su firma, ¿no? Tramitar su firma electrónica avanzada. Si vas con ese tema, pues traes en automático, lo dice el 27, si lo ligas con el 18K, tienes un buzón tributario. Claro. Por natura, sí. Y de ahí empieza todo, porque eres sujeto cautivo de todas las obligaciones establecidas en el mundo de la materia tributaria. Y el compartir padrones. Y proporcionar toda la información, ¿no? Y proporcionar toda la información. Y ser susceptible de todo. De los servicios a receptores, de los servicios o sea, el tema del usuario, ¿no? El usuario. Sí, porque ese, bueno, pues lo va capturando cada vez la plataforma. De hecho, la plataforma lo que tiene quizá, y a lo mejor ahí estarían pensando en atemperar esos efectos, es que lo que les va a dar al Servicio de Administración Tributaria, además, les va a ser una proveeduría de información. Claro. Lo mismo que cuando fueron los bancos en aquella llegada de la reforma del impuesto de depósitos en efectivo. ¿Te acuerdas que eran unas tasas a partir de 15,000 pesos? Inicialmente de 20, bajó a 15 y después la quitaron. ¿Por qué? Platicaba con amigos del Servicio de Administración Tributaria y me decían, pues es que se dieron cuenta que lo que más nos estaban dando era información. La pírrica tasa que se estaba pagando no era nada. La información que nos empezaba a proveer que ahora se la da el sistema financiero. O sea, es cuando advertimos que el cobrar una tacita ahí chiquita era... Es el engaño. Es el engaño. Es el gancho. El gancho. Pero lo que estableció el SAT, que le dio una gran posibilidad, es Sin duda. el suministro de información que mensualmente le enteraba. Claro.
Pues todo lo que pagas en Ahí, efectivo. no, y además ahí tenías ya al comercio informal, porque por más informal que sea, pues tiene una cuentita, pues no lo puede tener en otro lado. Entonces, cuando menos iban y lo depositaban en el banco. Claro, claro. Bueno, y además este retenedor tiene que calcular y enterar el IVA, ¿no? Calcularlo por los choferes y enterarlo, que eso también pues le va a constituir al servicio de administración, más que al servicio, porque el servicio recordemos que es un operador. Aquí el ganón al final del día, que es hacia donde va todo, es la TESOFE, va a tener ahí sus recepciones directas por esas operaciones por las cuales pues hasta ese momento pues podía ser el chofer que, como en el caso de los asalariados, pues no tienes la certeza de que va a dar el cumplimiento y que se gasta todo. Y ahora cuando menos, pues sus tasas de retención para los dos impuestos, pues tienes asegurado efectivamente que va a recibir sus cantidades. Esos son suministros importantes, ¿no? Y entonces, cada día 17 del mes siguiente. Cada día 17, como el tema de las retenciones en general que tenemos, tanto para efectos de impuesto sobre la renta en retenciones por sueldos y salarios, como las que tenemos para efectos de impuesto al valor agregado, ambas conjuntamente como retenciones, pues va a ser un dinero que va a tener ahí bastante bueno. Y además las operaciones, el mercado se lo está comiendo. O sea, cuando ves las cifras del Foro Económico Mundial que te dicen operaciones en las que a nivel mundial a marzo del 2019 son usuarios en el mundo 4.3 billones de personas. O sea, estamos hablando. Y en México, bueno, no es nada despreciable la información. Hace poco la escuchaba de don Jesús Serrano de la Vega, ¿verdad? Somos 130 y tantos millones de personas. O sea, dime cuántas personas no utilizan hoy esos servicios. Sí, claro. O sea, hasta de niveles socioeconómicos más altos lo ven de una forma más segura, están en un concepto diferente, llaman a su taxi con otro nivel. Sí, y antes también aceptaban tarjeta, no más tarjeta de crédito, ahora ya no. Que antes despreciaba el servicio de autotransporte, pues ahora lo ve como un servicio ejecutivo. Mucho más seguro, más barato. El tema hasta de la parranda que te fue, pues contratas hoy el Uber y ya llega por ti mucho más seguro. Entonces ha abierto un esquema inclusive de mercado mucho más importante. Y no estoy tocando nada con la entrega de alimentos, que es otra cosa. ¿Y qué es lo que quiere el usuario al fin y al cabo, no? Sí, un servicio seguro. Y esa seguridad la paga porque cuando menos hay una plataforma que lo rastrea, puedes mandar el tema de tu dirección hacia un familiar. O sea, lo que estás comprando al final del día es seguridad, ¿no? O sea, que vaya en desuso o no. Aun cuando hace un momento comentabas, ¿y quién va a pagar la retención en el otro caso de la otra propuesta que iba dirigida al impuesto al valor agregado? Pues la verdad es que la tiene quien, pues aunque te la cobraran de más, tú dices, bueno, ese 16% es mi seguridad. Cuando pones un elemento de ponderación. Es que traen ese margen. ¿Sí? O sea, traen un margen de veras, es demasiado notorio lo que te cobra un taxi. Sí. Velo ver en el aeropuerto. No, bueno. Ajá. Tomas el taxi en el aeropuerto, es tanto. mucho más caro. Y tomas afuera del aeropuerto en una zona ahí, el Uber, y es más de la mitad. Es la mitad. Aun cuando tuvieras el 16% en IVA y dijeras el concepto de que nos lo van a repercutir en el otro concepto, pues de todas maneras. Ganan en todo. De todas maneras. Pagas. Te digo, a mí en conciencia diría lo que deberían hacer las plataformas es absorberlo ellos. ¿Por qué? Porque hace un paraíso de ¿cuántos años? Claro que sí. O sea, es injusticia. Sí. O sea, ahí te diría, no es que deba repercutir. Yo me adornaría, fíjate, a partir de tal, nosotros vamos a absorber esto. Yo diría, ¿sabes qué? Lo vamos a absorber, porque se han hecho ricos. Voltea a ver al pasado, ya no porque tus ganancias las vayas a mermar en lo futuro, sino porque te han permitido explotar algo sin pagar nada. Eso es un tema que no puedes burlar. O sea, si ya te burlaste, pues ya por lo menos con decencia decir, de aquí en adelante, pues voy a dejarle algo al país que me está dando tanto. Oye, ¿por qué 6 meses? ¿Por qué 6 meses le dejaron? Mira, inicialmente había venido la propuesta para menor tiempo. Sin embargo, consideran que la instrumentación para darles esa oportunidad, sobre todo que las plataformas empiecen a recibir los registros federales, pues a darse que de ya alta tenían, y dar cumplimiento, pues como que los quieren, no premiar, pero a lo mejor no ser tan agresivos. Que además yo diría, tendría que ser el 1 de enero. A todos los demás contribuyentes cuando nos cambian una tasa no te esperan. O sea, la entrada es ya. La entrada es ya. Ya, no te esperan. Oye, entras, tiene que ser mucho más eficiente, pues falta dinero. Sí, y justo eso. El tema es que el Estado lo que está buscando, bueno, toda la vida lo ha buscado, ¿no? Pero hoy más que nunca tienen un diferencial importante para saldarlo, sin
comprometer, porque eso es lo que ha sido anuncio y ha sido dado a conocer en todo momento, sin alterar los hechos imponibles, sin que implique nuevos hechos imponibles. Entonces, si vas a normar algo que ya de suyo está, ¿por qué esperarte? Además son plataformas. Sí. O sea, dices, la información ellos la manejan. Te pueden pedir un estado de todos los contribuyentes. Yo creo que, sin duda, pues van a tener que nombrar aquí pues, un representante legal. Desde luego. Van a estar domiciliados, ¿no? Pues todas las obligaciones. La verdad es que cuando ves las obligaciones, dices, pues obligaciones que vienen en la parte del impuesto al valor agregado, que es el 18J. Como cualquier empresa, nada más pues que ellos son como retenedores. Empresa. Pues sí, pero esas ya están, ¿no? Aquí dice, los residentes en el extranjero, sin establecimiento permanente en México, que proporcionen servicios digitales a receptores ubicados en el territorio nacional, para los efectos de esta ley únicamente deberán cumplir las siguientes obligaciones. Fracción primera, 18D, perdón, no era el J. Inscribirse en el registro federal de contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria. La inscripción en el registro se realizará dentro de los 30 días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que se proporcione por primera vez los servicios digitales. Pero tú bien decías, es para los que para los que no están. En primer término llegan, para los demás pues no. ¿no? Bueno, no están formalmente inscritos. Exacto, ¿no? Y luego te dice, el Servicio de Administración Tributaria dará a conocer en su página de internet y en el Diario Oficial de la Federación la lista de los residentes en el extranjero que se encuentran registrados en el mismo. Ofertar y cobrar conjuntamente con el precio de sus servicios digitales el impuesto al valor agregado correspondiente en forma expresa y por separado. Entonces van a tener que modificar, ¿qué? Pues la plataforma, porque si tú observas, el desglose es bien chiquito, nada más trae la cuota que te llaman la gubernamental, esa es así como la cuota gubernamental, el tema del cobro y el tiempo de espera. Y habrá que revisar esos también las tarifas, ¿no? Las tasas, las ¿no? tasas también. Porque crecen desproporcionalmente de un renglón a otro, ¿no? De un renglón a otro, pero pues eso ¿sabes qué? Diría yo, como siempre hacen en el tema de las reformas, pues ¿será que los choferes lo controvertan? Bueno, podría ser. Porque están en el tema de que tienen otro empleo o por su mismo empleo. La proporcionalidad es un tema de los más acuñados, tú y yo lo sabemos, en la tarifa. La tarifa es muy diferente hablar de tasas al tema de por la progresividad, pero aquí, por eso existen la cuota fija. La cuota fija. Me parece que habrá que incorporarla por eso te digo, para darle el efecto que requiere. Porque los saltos entre las tasas pues no tienen los que acabamos de ver. Entonces, ¿qué sería mejor? Yo pensaría en una tarifa, pero una tarifa, como tú dices, el tema de la proporcionalidad se construye en función a darle específicamente trato diferenciado a cada, porque ves el excedente del límite inferior, que ese es el que te va a jugar en diferencia al nada porcentaje. Más ese. Nada más para hacerte único en la tarifa. El copete. Me gustó ese. ¿Me gustó? El copetito. El copetito, ese. Ese es el que hay que incrementar. Y luego le sumo la cuota fija. Correcto. Y el rango del centavo me lo regresa al siguiente rango para que lo pueda ir desdoblando y no afecte. Claro. Eso es lo que no tiene. Eso es lo que no tiene. Entonces sí tendría que buscarse ese efecto. Luego dice ofertar y cobrar conjuntamente el precio de sus servicios digitales. Por eso te decía, la plataforma sí va a tener que modificarse porque va a tener que incorporarle ese concepto. Sí. Entonces, pero tampoco son plataformas que las controlan desde San Francisco y otra parte viene de la India, que tiene todo. No. O sea, es un informático. Ya quisiéramos. ¿Verdad? Rápido. Y luego dice, fracción tercera, proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la información sobre el número de servicios o operaciones realizadas en cada mes de calendario con los receptores ubicados en territorio nacional que reciban sus servicios, clasificados por tipo de servicio, operaciones y su precio, así como el número de receptores mencionados y mantener los registros base e información presentada. Dicha información se deberá presentar en forma trimestral por los periodos comprendidos, entre varios a más tardar el 17 que decías. Calcular en cada mes calendario el impuesto al valor agregado correspondiente aplicando la tasa del 16% a las contraprestaciones efectivamente cobradas en dicho mes y efectuar su pago mediante declaración electrónica que presentarán a más tardar el 17. Emitir y enviar vía electrónica a los receptores de los servicios en territorio nacional los comprobantes correspondientes, son sus FDIs de contraprestaciones que la hacen las veces de constancia, ¿no? En forma de expresa y separada
cuando lo solicita el receptor de los servicios mismos, que deberán reunir los requisitos que permitan identificar los prestadores del servicio y los receptores. Y si viene señalado, ya podría considerarse como constancia. Que esa es la queja, ¿eh? Esa es la queja, porque ya había sabido de muchos casos que habían acudido a la Prodecon porque justamente le pedían a la plataforma su comprobante fiscal. Y no se los daba. Y no se los daban. Y como por Uber y todo eso es un tema de que contestaba una plataforma y te mandaban como un telefax así de, esto es lo que contestó. Y nadie Aquí es no, responsable nosotros porque no no. hay representante. Claro. O sea, era ese mundo. Y perdías la deducción. Y perdías la deducción. Que ahí sería el elemento, por ejemplo, donde ahorita ponías el ejemplo entre el taxi, el aeropuerto y el taxi. Pues la realidad es que si ibas a tu casa y eras pues, sin problema. Pero si era el otro caso, pues definitivamente te ibas al que te iba a dar el comprobante. Claro. Pero por supuesto. Sí, Entonces, pero pues el asalariado no requiere deducciones. no, pero si lo ves así, entonces ¿en qué se convierte? En que además lo estás incentivando para que sea otro Sí, claro. competidor. Claro, claro. Con ese requisito que le estaba faltando para armonizar el sistema. Oye, háblame de estos 300,000 pesos para que haga pago definitivo. Pago definitivo para efectos de impuestos sobre la renta. En ¿no? pero es para personas físicas, ¿sí? También en IVA, ¿eh? Incluyendo salarios y enajenación de bienes. Ok, es que esos ya son temas ya como muy acotados a ya la aplicación. O sea que ¿no? si la persona física puede considerar como pago definitivo Ok. la retención, si no pasa de 300. 300,000 pesos. Esa es una, digamos, como ventaja. Porque Pues sí, porque no tienes que llevar tu contabilidad. la contabilidad. O sea, eso está maravilloso desde el punto de vista del prestador del servicio, que digo, ya le debían una, ¿no? O sea, al final del día, si eso te implica Sí, claro. que de tu ganancia te vayas a que... Hay que te digo, inclusive yo he visto adultos mayores que los conducen. Dime Fíjate, que lo vas a mandar con claro. todo esto y no excede los 300, entonces el premio es que ya tengas presentada pues prácticamente tu declaración. Pues yo digo que evita presentar la declaración. Evita, estás en el caso como los Entonces, asalariados déjalo así. que no ganen más de 400,000 Eso. pesos, pues ya te quedaste en el paraíso. Correcto. ¿No? Si tienes un solo patrón, terminaste el año con él Ya, sin problema. y no tuviste intereses de más de 20,000 pesos ya lo nominales. tienes, Ahí quedó. Ahí quedó. En este caso podría ser igual. Exacto. Ese es el único, digamos, ventaja que vería yo para el tema de los choferes. Pero también para llegar a esas cifras de 300,000, A ver, son unas matadas terribles. Ahora, 300,000 al año entre 12, pues está chido. Bueno, que hay muchos de estos, ¿no? Pero no por... Porque esto es menor. Pero no por la propia persona, ¿eh? O sea, el rango de ingresos... O sea, Son 25,000. Tendrían que trabajar. 25,000 mensuales. Tendrían que trabajar, pero terrible, ¿eh? Sí, no creo que todos, porque hace un momento comentábamos, mucha de la gente lo ve como, que está contratado bajo esos esquemas para la plataforma, lo ve como algo complementario. Y si lo ves como complementario y ponle que dijeras, bueno, Sí, como que es además de, pesos, como que dicen, lo voy a hacer como un dinerito extra. Sí, o sea, la carga impositiva y entonces sí te ven por todos tus ingresos acumulados y seguro tendrías saldo a cargo. Eso te lo diría de antemano. Sí, claro. Porque la claro. retención por el sueldo sabemos que es pues pequeña en realidad, ¿no? Oye, ¿cuándo van a presentar reglas? Bueno, se espera las reglas que vayan en el mismo periodo de la vacatio legis, que sea en el primer semestre, pero no lo deja establecido. Aquí sí hay una regla, sobre todo en el caso del impuesto al valor agregado, el transitorio lo dice, y esas 31 reglas... de enero, 31 de enero, sí, Ok. el Servicio de Administración Tributaria... Pero para efectos de IVA, ¿no? Dice, de carácter general a que se refiere el capítulo 3 bis de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a más tardar el 31 de enero del 2020. Esa es la regla que hay para que sea el periodo de vacatio legis, ¿no? Ahí estamos. ¿Qué sigue? Yo no las espero así tan seguidos. ¿Por qué? Porque estamos terminando. Porque yo creo que van a tener que trabajo. cambiar a formatos, ¿no? Yo diría que esto no. A veces los transitorios son como muy. Y si no es que los hacen su amarran. propia plataforma para que ahí cumplan. Los amarran. Sí, tendrían que verla. O una plataforma que esté conectada también con el Servicio de Administración Claro, Tributaria. Que eso claro. sería, digamos, como el sistema bancario mexicano. Yo ¿no? digo que sí. Tendría que ser, pero Pues cuesta. hoy tenemos mis cuentas, hoy tenemos mi contabilidad. ¿Tendrás? A ver, mi plataforma digital. También.
el mercado lo merece, es muchísima la cantidad de dinero y también ellos pensando en la inmediatez en la que lo quieras. Entonces, si lo quieres así, las reglas de carácter general, creo que el tiempo lo tendrías que extender más tiempo, quizá el propio periodo de vacatio legis que les estabas dando para la inscripción con el caso de las 2 diferencias del 1 de junio al 30 de junio. Creo que ahí sí, te digo, recuerdo mucho los comentarios que se hicieron en la ceremonia en homenaje póstumo al maestro López Padilla, sí, que una de las críticas que le hicieron a la propuesta de reforma del diputado fue el tema de que necesitas darle más tiempo. Sí. Necesitas darle. No está. No está tan, bueno, tan sencillo. No está preparado el fisco mexicano. Sí, también, es que esa es otra cosa. Me parece. Porque el dueño de la plataforma al inicio, que opera en todo el mundo. ¿A poco no tiene controlado todo? ¿Te acuerdas que habíamos comentado cuántos años pasaron para que llegáramos a buzón tributario pleno? O sea, si cuento la reforma del 2004 hasta 2014, pues estás hablando de 10 años. Que el fisco no le quiso tampoco entrar porque veía todos los problemas. Hasta que llegó un tributario y dijo, ¿sabes qué? A mí no me importa. Pasados 3 días, si no aperturaste una vez que hiciste la prueba, se tiene por notificado con todos los efectos legales. No creo que lo puedas solucionar en un mes, porque el trabajo ya lo tendrías que tener hoy listo, porque para publicarse en Diario Oficial lo tienes que mandar cuando menos, por reglas, unos 8 días o 10 antes, que son las reglas que trae el diario. Entonces, ya tendrías que tener el previo hoy, casi te diría, para dar cumplimiento a los tiempos en los que te estás obligando. No creo que lo tengan. Me da pendiente que vayan a decir, se prorroga. Pues es con lo que terminamos, ¿no? Ves la entrada también de buzón tributario cuando veíamos que iba para personas físicas y para personas morales, ya las morales, que se había pensado que eran las que primeramente lo podían hacer, sí, claro, al mes de junio, ¿te acuerdas? Y que le daban otro periodo de vacatio legis a las personas físicas para que fuera hasta el 2015 y se terminaron prorrogando por resolución miscelánea, ¿no? Sí, aquí no creo. Yo empataría más, mi estimación es que se fuera todo hasta el primer semestre del año, cerrando en junio quizá. Uh-huh. Se me estaba ocurriendo ahorita, ¿y si Dime. Hacemos una sociedad en donde incorpore a todos los choferes? También puede hacer, bueno, esa ya es como del diablo, ¿eh? Bueno, ese ya es como del diablo. Bueno, pues sí. Pues sí, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, para todos los efectos legales. No, sí. Porque lo mismo va una a ir persona jurídica. En asesoría. Por eso en todo. Los incorporo a todos los choferes. Que son los capturados por esta reforma. Ahí ya te puedes empezar a líneas de defensa, ¿no? Porque el tema de la aplicación de los saltos entre las tasas, entre tasas o propugnar por una tarifa. La realidad es que yo le apostaría en este caso más a una tarifa. Se me hace que cumpliría más el concepto de proporcionalidad. Yo creo que van a tener que actualizar el tema la de la tasa no se me hace correcto, ¿eh? Porque viene, o sea, como tasa al final del día y esa, mira, dice hasta tasa de retención del 2% y luego, por ejemplo, para el salto de 3 hasta 15,000 y donde 3. Hasta 3% cuando llegas a 15 y el de 14,999 va a decir y yo porque estoy en el filo, pero el de 5,500 y por qué me tratas igual. Y por $1, ¿cuánto Y luego, crece? fíjate, de 21 hasta más de 21, que ya no tiene tope, 4. se te dobla al 8%. Al 8. Te digo, yo en este esquema, Por eso, la verdad... de 15 a 21, fíjate, son 6. Sí, no, el salto y te crece 1%. El salto es desproporcionado. Acá te crece 1. Uh-huh. Y luego, más de 21, te crece en 4. En 4, no hay proporcionalidad. Pero por eso no pensaría en tasa. Pensaría yo en tarifa. Me gusta más. Pero la tarifa sí la puedes desdoblar perfecto para traer los 2 elementos que tú mencionaste perfecto, que son propios de la tarifa. El copetito, que así le llamamos para efectos de que es de casa. Y la cuota. Y es lindo. Y la cuota fija. Y la diferencia del salto de 1 centavo al otro entre un rango y otro. Me parece bien. Ese es el que se me haría más sería correcto. Lo proporcionalmente justo. Ya construiste prácticamente el concepto de ¿Estás de violación. acuerdo? Yo lo haría así. Ya construiste el primer concepto de violación. Bueno, pues sí, ¿no?
Y para los cuates, el del copetito, pues ya está. Pues ahí está, porque me parece Sí, demasiado, aquí, ¿no? Por eso te digo, yo tanto en tasa no creo que sea lo correcto. Creo que se debería de haber planteado en este tema una tarifa. Aquí, ¿quién se tendría que Una amparar? tarifa, ¿sabes qué? Como ¿El la quejoso de- quién sería? El quejoso. El quejoso El tendría que ser retenedor. necesario. El retenedor, yo entendería No, que el retenido. El usuario. No, porque el usuario del servicio, no. Aquí, en este caso, el que vas a afectar es a los choferes. Correcto. Él es el que tiene el perjuicio, Así porque es. esta cantidad es la que tú le vas a enterar Así como es. retenedor, Así es. que así le diste al fisco federal. Sí. Entonces, por eso tu asociación que decías ahorita de choferes afectados, Por eso te digo. ahí está, justamente. Por eso te digo, ya construiste el concepto de violación, porque de entrada es desproporcional. Yo digo que sí. De entrada Entonces, es desproporcional. tendría que ser tarifa. Tarifa. Yo no me quedaría con este concepto. No sé por qué hayan recurrido. Porque yo pensaría, si son personas físicas, pues le aplico una tarifa como la del el capítulo cuarto. Claro. O sea, porque estás en asalariados. Claro. O sea, y debes de cuidar el concepto de la proporcionalidad. Entonces, pues aquí ya dejaste inaugurado el primer concepto de violación, cuyos destinatarios finales, para conocer solamente por ese efecto, sería el Poder Judicial Federal. Pues un agasajo, señores, que nos ven, por supuesto, honrado y halagado. No, nada. Y muy contento de que Pati haya aceptado la invitación a estar con nosotros en el programa. Muchísimas gracias, Pati. Te vamos No, a dar al un contrario. pequeño Gracias a ti reconocimiento. siempre, Aquí ¿sabes? está la materialidad de que sí se llevó a cabo el evento. No vaya a salir con que no sé Nomás voy a decir de que- dónde recibí pero esto. Es una pequeña, pero por supuesto, Muchísimas gracias. no había duda para invitarla, seguiremos contando con ella. Y bueno, pues le agradecemos a todos ustedes. Muchísimas y a gracias. Pati su amable presencia. Muchas gracias. Gracias, al contrario, Carlos, un lujo. ¿Eh?